Buenas noches con todos los presentes. Agradecemos su asistencia a esta ponencia que es la octava de este curso introductorio de inmunología por parte de la Asociación de Estudiantes de Medicina Molecular. El día de hoy tenemos el tema de tolerancia y autoinmunidad a cargo de la ponente Serenita Araceli Figueroa Melo, asistente de actividades AGRIPI 2023, miembro del Comité de Intercambio de la Universidad de Rochester 2024, BPI SOCIEMA 2025 y directora de SCORP 2025. Sin nada más que decir, podemos iniciar. Te doy el pase, Serenit. Muchas gracias, José Carlos. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a recordar un tema muy interesante, que es el tema de tolerancia y autoinmunidad. Para esto voy a compartir mi pantallita. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí se visualiza. Ya. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el tema de tolerancia y autoinmunidad. Sin ahondar mucho en el tema de historia, pero recordemos que este término de tolerancia y autoinmunidad fue introducido por el doctor Paul Henlich, con el término de horror autotóxicos, que se refería con este término a que el cuerpo, o en palabras más sencillas, a que el cuerpo finalmente se atacaba a sí mismo, ¿correcto? Entonces, él es el que introduce en sí la frase de tolerancia inmunitaria y de enfermedad, o del término de autoinmunidad en este caso, ¿no? ¿A qué se refiere tolerancia inmunitaria? Tolerancia inmunitaria se refiere a que nuestro cuerpo, nuestros linfocitos como tal, no generan una reacción hacia nosotros mismos, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de tolerancia, porque esta primera parte vamos a hablar de todo lo que se refiere a tolerancia, encontramos dos tipos o dos términos, ¿no? A veces en el libro de Lavas, toda la información que ahorita van a observar es del libro de Lavas y, bueno, de Up to Date para los ejemplos. Entonces, en el libro generalmente nos separan de las dos maneras, linfocito T y linfocito B, y te comienzan a explicar, ¿ya? Recomendación para los chicos que van a entrar a inmunología, ya divídelo de esta forma, divídelo en tolerancia central y tolerancia periférica. ¿Por qué? La tolerancia central, si nosotros bien sabemos, los órganos que son considerados centrales, órganos primarios, órganos centrales, son quienes el timo y la médula ósea, ¿correcto? El timo y la médula ósea. Y la tolerancia periférica, pues son los órganos periféricos, o también órganos secundarios llamados en este caso, quienes son los ganglios linfáticos, el vaso, los tejidos periféricos no linfoides, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos tolerancia central, es el lugar donde se va a dar, esta tolerancia se da durante la maduración de estos órganos, de estos linfocitos, perdón, de estas células, ¿correcto? Recordemos que ambos linfocitos se originan a nivel de la médula ósea, pero aquí lo que nos interesa que es dónde maduran. Los linfocitos T, todos sabemos que maduran en el timo, entonces en el timo es donde se va a dar este tipo de tolerancia que vamos a ahondar a medida que vamos avanzando. Los linfocitos B maduran netamente en la médula ósea. O sea, las alteraciones que vamos a ver respecto a tolerancia central a linfocitos B se va a dar netamente en la médula ósea. ¿Correcto? Y cuando hablemos de tolerancia periférica, pues esta se va a dar después de la maduración, porque puede haber algunos linfocitos que van a escapar de esta tolerancia central. Por X o Y motivos escapan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O han pasado la primera barrera, aparentemente todo normal, y entran a lo que es la circulación. ¿Y dónde van? A los órganos periféricos, como los ganglios linfáticos, el vaso, los tejidos periféricos. ¿Y qué van a hacer en estos órganos? En estos órganos van a presentarse, en este caso, con antígenos, ¿no? Y dentro de estos antígenos pueden haber nuestros antígenos propios, ¿no? Generando, en este caso, también enfermedades autoinmunes. Muy bien. Entonces, comenzamos con la primera parte referente a la tolerancia central, ¿no? Vamos a comenzar hablando del linfocito T, ya que el linfocito B es un poco más sencillo, más corto, ¿ya? El linfocito T es quien tiene más puntos por los cuales tocar, ¿no? Entonces, el linfocito T, recordemos, este va a madurar en el timo, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos del linfocito T, puede tener dos tipos de selección, selección positiva y selección negativa. La selección positiva son aquellos linfocitos pues, que no presentan como tal problema para nosotros mismos, es decir, que no van a presentar una reacción con nuestros propios antígenos. En cambio, en la selección negativa, ¿qué hay? Hay una reacción, hay un reconocimiento de los antígenos propios como extraños. Entonces, em, esto lleva a lo que es la apoptosis de este linfocito. Entonces, esta es la selección positiva, donde el linfocito pasa y llega a madurar y sale a la circulación. Y la selección negativa viene a ser cuando el linfocito, pues, tiene una reacción bastante alta
con los antígenos propios y pues finalmente llegas a eliminar esta célula, ¿no? Por medio de apoptosis. Muy bien. Cuando nosotros hablamos ya de tolerancia central, ¿correcto? Puede haber, o esto se da de la siguiente manera, ¿no? Comienza primero con el precursor linfocítico, ¿ya? Estos precursores linfocíticos se convierten en linfocitos inmaduros, ¿correcto? Estos linfocitos inmaduros van a hacer se van a exponer en este caso a antígenos, ¿ya? Eh, a nivel del timo, ¿correcto? A nivel del timo es importante que cuando llegan al timo, y es aquí donde madura, ¿ya? Existen células que son especiales y tienen esa característica bastante singular, que estas células presentan antígenos de todo el cuerpo, ¿correcto? Son células bastante especiales, son células que presentan de todo el cuerpo, ¿ya? Entonces tienen esa característica singular de poder presentar células de todo el cuerpo. Entonces, gracias a las células presentadas de antígenos, se presentan los antígenos y puede haber tres líneas, ¿correcto? Que el linfocito pues no reconoce nada de lo propio y va y continúa su vida tranquilamente, o que el linfocito sí reconozca en este caso al antígeno propio de manera intensa, ¿no? Que entonces pasa por el lado de la apoptosis o la eliminación, o en este caso hay un reconocimiento de lo propio, pero es un reconocimiento bastante leve, ¿ya? Es un reconocimiento intermedio. ¿Y qué hace el timo? El timo técnicamente le dice, bien, no estás atacando, pero tampoco te voy a eliminar, ¿correcto? Porque no estás atacando del todo y los convierte en linfocitos T reguladores, ¿correcto? Esos linfocitos T, que más adelante vamos a hablar de ellos, son aquellos linfocitos que van a suprimir ciertas respuestas, ¿ya? Y eso generalmente se da, principalmente se da en los linfocitos TCD4, que ya los conocemos, ¿ya? Y van a tener la influencia de este gen, que es el gen FOXP3, que se encarga en sí de la formación de estos linfocitos T reguladores, uno de los principales que se encargan de la formación de los linfocitos T reguladores. Muy bien. Ahora estarán observando esta línea de acá, ¿ya? Entonces, justo como les comentaba, ¿no? En el libro de Lavas y todas estas imágenes, la mayoría son de Lavas. En el libro de Lavas, pues, te hablan tanto del linfocito B y del linfocito T por separado, ¿no? Entonces, en este caso yo lo estoy separando en central y periférica y estoy hablando de cada linfocito. Eh, de esto vamos a hablar más adelante, pero te voy adelantando, los linfocitos B como tal, ellos no pasan por una selección negativa, ¿correcto? Ellos pasan por otros mecanismos, ya sea de edición o de eliminación en este caso. Entonces, este de acá por el momento no lo observamos, solo vemos esas tres vías, que son las importantes, ¿no? También ya hemos mencionado acerca de la selección negativa, ¿no? Y el desarrollo de linfocitos T reguladores. Ahora, en el timo también vamos a encontrar un gen, ¿correcto? Un gen denominado aire o eh, un gen denominado aire. Este gen como tal, eh, al momento o cuando tenemos una mutación de este gen directamente, nos puede dar una enfermedad autoinmune multisistémica conocida como el síndrome poliendocrino autoinmunitario de tipo 1, ¿no? Que afecta en este caso glándulas como la paratiroides, la glándula suprarrenal, el páncreas, exactamente los islotes pancreáticos. Muy bien, entonces el gen aire trabaja de esta manera, ¿no? Eso es lo normal, ¿correcto? Entonces, ¿qué generalmente hace el gen aire? Realiza lo que es la presentación de antígenos, ¿no? En este caso con al linfocito autorreactivo inmaduro, y se da una selección negativa y pues lo elimina, ¿no? Por eso es importante en este caso. O cuando hay una afinidad intermedia, pues se desarrollan los linfocitos T reguladores. Sin embargo, cuando este no está presente, el antígeno como tal al momento de estar en la lesión, no hay una selección negativa como tal. Entonces, ¿qué sucede? Este linfocito autorreactivo maduro termina por atacarnos y pues termina generando en este caso una lesión tisular a nuestro propio cuerpo, ¿no? Y por eso es importante en sí conocer es uno de los genes más importantes que vamos a ver en esta primera parte. Ya pasando a la parte de tolerancia periférica. Ya pasando a la parte de tolerancia periférica, vamos a ver que va a tener distintos mecanismos, ¿no? Recordando primero que una respuesta de un linfocito T normal se da con una célula presentadora de antígeno, por ejemplo, la célula dendrítica, ¿no? Y entre el linfocito T, ¿correcto? Cuando se hace la presentación, pues se generan linfocitos tanto efectores y como de memoria.
¿ya? Y este va a tener tres mecanismos, como cuáles: la anergia, que es la falta de respuesta, la supresión de los linfocitos T reguladores y la eliminación por medio de la apoptosis, ¿no? En la anergia, como hace un momento mencioné, es la falta de una respuesta funcional, una respuesta inmunitaria, y la vamos a ver en esta parte, ¿no? Correcto. Entonces, ya hemos visto cómo se da una respuesta normal. Cuando nosotros hablamos de una respuesta normal, va a estar guiada por dos mecanismos. ¿Cuáles? Primero, tiene que tener una coestimulación y tiene que tener receptores que le ayuden. ¿Correcto? Entonces, las células presentadoras de antígenos presentan este receptor, que es la B7, y el linfocito generalmente presenta este receptor, que es la CD28, que son puntuales en este caso. ¿Y qué sucede cuando no hay una respuesta adecuada? ¿No? Puede haber, ya sea por un bloqueo de la señal o ya sea por una falta de coestimulación en este caso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de anergia, correcto, cuando nosotros hablamos de anergia, vamos a ver que los linfocitos, el principal mecanismo es la falta de coestimulación, ¿no? La falta de coestimulación. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las células, a pesar de que están recibiendo en este caso, digamos, el antígeno, no van a reaccionar o no van a dar una respuesta adecuada, ¿no? ¿Cómo podemos observar esto? Puede ser debido a la presencia de receptores inhibitorios, como la célula, la proteína CTLA4, ¿correcto? O, o el- la proteína de muerte celular, la PD1, ¿correcto? Que esta inhibe la respuesta del linfocito T, ¿no? Entonces, ¿qué hace bueno, este es un antígeno, ¿sí? Este antígeno genera o presenta eh, a las células presentadoras de antígeno, les da bastante o genera lo que es la fosfatasa, ¿ya? Y la fosfatasa, ¿correcto? La fosfatasa como tal, bloquea. Ya se encarga de bloquear las señales, se encarga de degradar aquellas proteínas que transmiten señales, ¿correcto? Entonces, está dentro de este bloqueo de la señal, ¿no? También existe otra sustancia que es la ubicutina ligasa, que también se encarga de degradar, en este caso, las proteínas que transmiten señal. Entonces, cuando yo degrado estas proteínas que transmiten señal, hablando de la B7, la CD28 principalmente, ¿qué sucede? Pues se bloquea la respuesta, no llega a haber una respuesta adecuada o se anula por completo, ¿correcto? Entonces, va por ese mecanismo en este caso, este antígeno, ¿ya? ¿Qué también hace esta? Reduce la disponibilidad de la B7, ¿no? Y recordemos que la B7 es parte de estas células presentadoras de antígeno, ¿no? Entonces, como ya no tengo este de acá, esta ya no la va a reconocer, va a haber ausencia de respuesta, ¿correcto? Va a haber una ausencia de respuesta total, ¿no? Entonces, principal mecanismo de anergia que debemos recordar como palabra clave, hay una ausencia de coestimuladores de los coestimuladores. El siguiente mecanismo se refiere a la supresión de los linfocitos T reguladores, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar o vamos a profundizar acerca de la importancia de los linfocitos T reguladores, ¿ya? Esos T reguladores, como mencionamos al comienzo, ¿ya? Son los encargados o son aquellos que nacen o se originan a partir de que sí presentan una reacción contra los antígenos propios, pero es una reacción bastante débil, bastante tenue. Entonces no es como que para que los eliminen, ¿no? Y al momento de pasar a la tolerancia periférica es donde pues no los matan por completo, pero sabemos que estos se encargan, como su propio nombre lo dice, de suprimir en este caso respuestas inmunitarias para poder mantener la tolerancia. Pero entonces se encargan del mantenimiento de la tolerancia. Se encargan del mantenimiento de la tolerancia. Esos linfocitos T reguladores van a tener unas altas cantidades de receptores para la interleucina de tipo 2, van a tener factores de transcripción para la proteína FOXP3 y también van a tener altas cantidades de CTLA4, ¿no? Eh, Primero, ¿dónde se da su reconocimiento? Esto es principalmente en el timo y se encargan de generar respuestas de mayor cantidad de contraantígenos, ya sea propios, pero propios o extraños en los órganos periféricos, ¿no? Y se encargan de mantener la tolerancia. Dentro de ellos, estos trabajan de la mano con una citosina, que es el factor de crecimiento transformador beta, que estamos viendo acá. Y este se va a encargar principalmente de la regulación, ¿ya? De la regulación de esta proteína, de la FOXP3, ¿no? Y también trabaja con la interleucina tipo 2, porque recordemos que tiene bastantes cadenas
de receptores alfa para esta interleucina, ¿correcto? Entonces, esta interleucina también de que se va a encargar de regular, en este caso, la expresión de la proteína FOXP3. Y recordemos que esta proteína de que se encargaba de la diferenciación de estos linfocitos T reguladores, ¿correcto? Entonces, la encargada principal de dar origen a estos linfocitos T reguladores viene a ser la proteína FOXP3. Ahora, aparte de ellos, los linfocitos T reguladores van a trabajar con la interleucina 10, el factor de crecimiento transformador beta, que ambos son considerados unos inmunodepresores. Ahora, recordemos que durante este proceso puede haber un mayor consumo de interleucina de tipo 2. De esta manera van a bloquear, en este caso, la respuesta que se vaya a dar, ¿no?, contra los antígenos propios. Y hay una menor capacidad de las células presentadoras de antígeno. Esa es su manera de trabajar, ¿no? Y podemos observar aquí en la imagen, ¿no? También en el timo hay un reconocimiento del antígeno propio en el timo, se convierten en linfocitos T reguladores influenciados por la proteína FOXP3, ¿correcto? Entonces hay inhibición de las respuestas de los linfocitos T y hay inhibición también de otras células, ¿correcto? Los linfocitos efectores, los linfocitos NK, los linfocitos B. Ahora viniendo de la periferia directamente hay un reconocimiento del antígeno propio en tejidos periféricos y seguimos la misma vía, ¿no? En este caso estamos hablando de este lado principalmente. Profundizando un poquito más acerca del factor de crecimiento transformador beta, este es muy importante porque es uno de los que estimula la producción de la inmunoglobulina de tipo A presente en mucosas, que hemos escuchado bastante de ellas, incluso cuando, bueno, siempre se habla de la inmunoglobulina A, porque es una de las que se presenta a nivel de mucosas, se encarga de la protección de mucosas. Aparte también, aparte de que está regulando a este gen, también se encarga de promover la reparación de algunos tejidos y pues como tal, inhiben como tal la proliferación, eh, inhibe como tal la proliferación de aquellos linfocitos T, en este caso que estén queriendo, de aquellos linfocitos T autorreactivos. Ya, vamos a poner linfocitos T autorreactivos. Pasamos al siguiente mecanismo y último mecanismo, referente directamente a la eliminación de los linfocitos T mediante muerte celular programada. Y aquí vamos a hablar de las vías, en este caso de apoptosis, que tenemos dos vías, una que es la vía mitocondrial y otra que es la vía intrínseca, ¿correcto? Entonces, dentro de la vía mitocondrial la vía mitocondrial o intrínseca y la vía de receptor de muerte o extrínseca, ¿no? Dentro de la vía mitocondrial o intrínseca, esta va a comenzar principalmente debido a una lesión celular, ¿no? Ya sea deficiencia de factores de crecimiento y señales, lesiones del ADN, mal plegado de proteínas, ¿correcto? Entonces, eh, generalmente vamos a encontrar una alta cantidad de proteínas, pero solo con B3, ¿no? Y esta B3 sirve como sensores, ¿correcto? Sirve como sensores. Ahora, una vez que nosotros hemos activado a ellos, estas proteínas se van a unir a efectores de la familia BCL2, como BAC y BAC, ¿correcto? Entonces, estas son consideradas proteínas proapoptóticas, ¿ya? ¿Y qué hacen estas proteínas? Pues agarran y comienzan a aumentar la permeabilidad de la mitocondria. Entonces, agarran la membrana interna, comienzan a aumentar la permeabilidad de la mitocondria. ¿Y qué hace? Permiten en este caso la salida del citocromo C y otras proteínas proapoptóticas, ¿no? Cuando sale el citocromo C, sale al citosol, sale a su medio en este caso, termina por activar en este caso a las caspasas, ¿no? Una caspasa bien conocida que nosotros conocemos en biología molecular, que siempre lo han mencionado, que es la caspasa 9, ¿correcto? Entonces, cuando ya activa la caspasa 9, pues se va a una serie de reacciones, ¿no? Y finalmente esta termina por fragmentar el ADN y termina con lo que es la apoptosis. Esto termina con lo que es la apoptosis, ¿ya? Esa es la vía mitocondrial o intrínseca. Ahora, la vía de receptor de muerte o extrínseca como tal, esta comienza con una proteína, bueno, primero comienza con esta de acá, ¿no? Hay unas interacciones receptor-ligando, FAS o receptor para el factor de necrosis tumoral, ligando en este caso, ¿no? Y va a activar
a una proteína, la procaspasa 8, que finalmente va a activar a la caspasa iniciadora de la caspasa 8. ¿No? Finalmente esta caspasa va a activar a las caspasas ejecutadoras, se van a activar las endonucleasas. ¿Qué van a hacer estas endonucleasas? En este caso también se encargan de la fragmentación del ADN y del núcleo. Y finalmente estas llegan a lo que es la apoptosis. Entonces, estas son las vías, en este caso, de eliminación del linfocitos T mediante muerte celular programada. Se resta mediante muerte celular programada. Muy bien, antes de pasar a hablar del linfocito B, sí, correcto. Regresando en este caso a la interleucina 10 bueno, a la interleucina 10, que se me está yendo esta barra. ¿Ya? Regresando a la interleucina 10, ¿ya? Esto viene a ser importante porque trabaja bastante con los macrófagos, ¿correcto? Y con ciertas respuestas de los linfocitos T reguladores directamente, ¿no? Como hemos podido ver, ¿no? Está regulando, está activando proteínas como tal. Pero aquí es importante recordar, ¿correcto? Que si hubiese una disfunción, o bueno, primero, acerca del linfocito 10, como tal, esto se encarga de inhibir directamente la expresión de los coestimuladores. Entonces, indirectamente esto también podría estar participando en el sistema de anergia, como hemos podido observar. ¿Ya? Y respecto a la proteína FOXP3, cuando esta tiene una disfunción, ¿ya? Y eso también es importante recordarlo, cuando esta presenta una disfunción nos da lugar a un síndrome, ¿ya? Este síndrome se denomina el síndrome de IPEX. ¿Qué es el síndrome de IPEX? Es el síndrome de desregulación inmune poliendocrino de enteropatía, en este caso ligada al cromosoma X, ¿no? Y generalmente es una reacción que se da a nivel perinatal y es por una disfunción de esta proteína de la FOXP3. Terminando de hablar del linfocito T, pasamos a hablar del linfocito B. Entonces, el linfocito B, de igual manera, presenta tolerancia central y tolerancia periférica, ¿no? Como hace un momento comenté, ¿no? Este linfocito o el linfocito B no pasa por una selección positiva o una selección negativa, ¿correcto? Sin embargo, sí va a tener ciertos mecanismos de tolerancia. La primera de ellas va a ser la que hemos visto hace un momento, que es la edición de los receptores. Y la otra, pues, la eliminación como tal, o la eliminación directamente, ¿no? Entonces, observamos en el siguiente gráfico lo siguiente, ¿no? Tenemos un reconocimiento del antígeno propio con alta vida, o sea, con bastante, em, ¿cómo se dice? Con bastante predisposición ya, al antígeno propio, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace el linfocito B? El linfocito B autorreactivo, lo primero que hace es editar a este linfocito, ¿no? Editarse, ¿no? ¿Y qué da lugar? Da lugar, en este caso, a la creación de una nueva inmunoglobulina, una inmunoglobulina eh, que no sea autorreactiva, ¿no? Si esto sale bien, pues esto continúa y no pasa nada. Pero ¿qué puede suceder? Que esta creación, que esta edición en este caso, que esta nueva cadena en este caso de inmunoglobulina, no esté adecuadamente y por ende esta se tiende a eliminar, se va. Correcto. Entonces, generalmente esta se llega, cuando se va a activar en este caso un linfocito B autorreactivo, está guiado por las proteínas RAC1 y las proteínas RAC2. ¿Correcto? Muy bien. Y cuando fracasa, pues se da lo que es la apoptosis, ¿no? Y de esta manera es como se da la tolerancia central, principalmente a nivel de la médula. Recordemos que la tolerancia central se da en el lugar donde está madurando. Y la tolerancia periférica se da cuando ya esto está circulando, ¿no? En los órganos periféricos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede cuando hay un reconocimiento de antígeno propio con avidez baja? ¿Correcto? Hay una expresión bastante reducida de la señal, ¿ya? Y esto pues técnicamente se traduce en, sí, reconoce el antígeno propio de manera bastante débil, pero al hacer el reconocimiento, esta pierde su capacidad para poder reaccionar como tal, ¿no? Y se vuelve un linfocito B anérgico, un linfocito B refractario, no vuelve a hacer la reacción como tal, ¿no? Y de esa manera se da la tolerancia central. El linfocito B es un poco más sencillo, un poco más puntual. Y cuando hablamos de tolerancia periférica, también hablamos de tres procesos, ¿ya? Y voy a hablar de estos dos de golpe, la anergia y la eliminación.
Entonces, tenemos el antígeno propio, se da en este caso una reacción, ¿correcto? Y bueno, con los linfocitos autorreactivos como tal. Entonces, estos de acá participan bastante con estos factores de crecimiento BAF y BLIF como tal. Y cuando tenemos una alta cantidad de factores de crecimiento BAF y BLIF debido al linfocito autorreactivo, pues estos finalmente, ¿qué sucede? Llegan a ser apoptosis, porque los linfocitos B normales no presentan estos factores, por si acaso. Entonces, si en algún caso, en algún momento se encuentra en un examen que hay bastante BAF y BLIF, que ya son exámenes un poco más avanzados, pues no estamos frente a un linfocito B autorreactivo directamente. Y pues lo de apoptosis, lo que estábamos viendo hace un momento, es eh, similar a la tolerancia central, ¿correcto? Y cuando hablamos de los receptores por inhibido, bueno, receptores inhibidores directamente, nos referimos a los antígenos de manera similar, ¿no? Que tienen una afinidad baja. Como no hay una afinidad fuerte como tal, no hay una respuesta directamente, ¿no? Y esto es debido a la presencia de estos receptores inhibidores que ya hemos visto también mencionarlos en el caso de los linfocitos T, ¿no? Entonces hay una regulación gracias a estos receptores. En caso del linfocito B esto no es tan complicado como tal, no requiere más procesos directamente. Entonces esto es del linfocito B, ¿no? Es muy similar al linfocito T, con la excepción de que no presenta selección positiva ni selección negativa directamente y, bueno, principalmente se da a nivel de la médula y el linfocito T, pues principalmente se da a nivel del timo, en lo que es la tolerancia central. Finalmente pasamos a hablar de lo que es la autoinmunidad, ¿no? La autoinmunidad ya se refiere a cuando la tolerancia o la tolerancia inmunitaria ya fracasa, ¿correcto? Entonces se va a dar la activación de los linfocitos autorreactivos, ¿no? Entonces esto se puede deber a factores como factores de predisposición genética, como genes predisponentes, que van a llevar, pues en este caso, al fracaso de la autotolerancia, creando linfocitos autorreactivos, ¿correcto? También puede desencadenarse por factores ambientales, ya sea por infecciones o lesiones tisulares, ¿no? Como estamos observando, lesión tisular, activación de las células presentadoras de antígenos tisulares, activación de linfocitos bueno, la que está entrando en este caso, sumándose a los estímulos ambientales. Y pues estos finalmente nos pueden resultar en una enfermedad autoinmune, ¿correcto? Entonces, vamos a presentar distintas anomalías inmunitarias, como una tolerancia defectuosa. ¿A qué se refiere una tolerancia defectuosa? Se refiere principalmente al fallo en el mecanismo de la autotolerancia, ¿correcto? Entonces, hay un fallo respecto al linfocito B y hay un fallo respecto al linfocito T, ¿correcto? Entonces, si hablamos del linfocito T, pues ¿qué va a haber? Va a haber un defecto en la selección negativa. Sobre todo va a haber un defecto en la selección negativa. Va a haber un defecto también en los mecanismos de apoptosis, ¿correcto? Y obviamente también puede deberse a un defecto en las funciones en sí directamente del linfocito T, ¿no? Porque recordemos que nosotros tenemos dos tipos de linfocito T, el linfocito T CD4 y el linfocito T CD8, ¿correcto? Y los que tienden a convertirse en reguladores son los T CD4 directamente. Muy bien. Y en el caso del linfocito B, pues puede haber un defecto en este caso en el mecanismo de tolerancia central, principalmente, ¿no? Y en el momento de poder activarlo, al momento de su control, también un defecto en sus funciones. Respecto a la presentación anómala de antígenos propios, quiere decir que esto tiene que ver bastante con nuestra predisposición genética, ¿no? Con nuestros propios antígenos. Ya sea que haya un cambio estructural, en este caso, y cuando es presentado o el cuerpo reconoce un cambio estructural, pues aparecen nuevos epítopos que son como marcas, ¿no? Y cuando aparecen estos nuevos epítopos, pues el cuerpo lo reconoce como extraño, entonces, ¿qué hay? Una falta de tolerancia y termina en una enfermedad autoinmunitaria. Finalmente, la inflamación o las lesiones, en este caso ya sea debido a una lesión tisular o a una infección, ¿correcto? Esta va a activar a las células presentadoras de antígeno, ¿correcto? Pero estas células presentadoras de antígeno las va a activar de manera exagerada. Entonces,
Cuando yo activo de manera exagerada a mis linfocitos T, esto puede desencadenar, ¿qué cosa? Una enfermedad autoinmune, ¿no? Y este es el mecanismo o las anomalías inmunitarias de tipo de inflamación en este caso. ¿Correcto? Entonces, ahora, cuando hablamos de autoinmunidad directamente con predisposición genética, que es la mayoría de casos, puede haber rasgos, en este caso poligénicos, puede haber una persona que puede heredar un montón de genes alterados, entonces esto va a resultar en enfermedad ya autoinmunitaria de origen, principalmente de predisposición genética. ¿Correcto? Entonces, nosotros aquí hablamos de genes autoinmunes y tenemos un montón. Correcto, aquí estoy tocando algunos que son principales y que generalmente a veces mencionan bastante en clases, como es el TPN 22, que generalmente te predispone a la artritis reumatoide, la diabetes mellitus tipo 1, la tiroiditis autoinmune, la insulina, que bueno, esto ya lo hemos escuchado principalmente, o a la alteración de la insulina, perdón, que nos predispone a la diabetes mellitus tipo 1, la NOT2, que está muy relacionada con la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, y la CD25, que tiene que ver con la esclerosis múltiple y la diabetes mellitus de tipo 1 también. No, recordando que que la esclerosis múltiple tiene que ver con la degeneración de la mielina, ¿no? En este caso, porque el mismo cuerpo lo ataca como tal. Y bueno, pasando de ese tema, vamos a hablar también acerca del papel de las infecciones en la autoinmunidad. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos lo que es la autotolerancia, la activación de las células presentadoras de antígeno y el mimetismo molecular. ¿Correcto? Entonces, esta es la autotolerancia, ¿no? Tenemos aquí un linfocito T, la presentación de antígeno propio y pues presentamos lo que es la autotolerancia. Ahora, recordemos que hay zonas de nuestro cuerpo que nuestros linfocitos o nuestro sistema inmunitario no lo reconoce, que son zonas o son órganos privilegiados, ¿no? Son conocidos de esta manera. ¿A cuáles me estoy refiriendo directamente? Por ejemplo, a lo que es el ojo, los testículos, el cerebro, ¿correcto? Pero cuando hay una alteración a este nivel, pues estos antígenos tienden a presentarse y finalmente el cuerpo los reconoce como ajenos y comienza a atacar en este caso, ¿correcto? Entonces, la activación de las células presentadoras de antígenos, vemos que hay una expresión de coestimuladores de las células dendríticas del microbio y el antígeno propio. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos una infección directamente, así como la célula dendrítica está presentando los antígenos provenientes del microbio, a la vez también presenta lo que son los antígenos propios. Entonces, ¿qué viene a ver? Eh, lo que se llega a presentar finalmente viene a ser el antígeno propio, ya no como tal el microbio, ¿no? En este caso. Se llega a estimular, presenta el antígeno propio y pues nos da lo que es la autoinmunidad, ¿no? Y el mimetismo molecular. El mimetismo molecular se refiere principalmente, en una sola palabra, en una reacción cruzada. ¿Correcto? Eso tiene que ver en una reacción cruzada. Quiere decir que algunos antígenos o un antígeno microbiano como tal presenta o se presenta con un linfocito T autorreactivo, entonces reconoce como tal al péptido, ¿no? ¿Qué sucede? Que en otra parte de nuestro cuerpo podemos tener un péptido muy similar y pues el cuerpo comienza a atacar esa zona porque se le ha presentado como extraño, ¿no? Y esto es conocido como el mimetismo molecular que, bueno, que hemos visto en este caso, un ejemplo en este caso podríamos tener en el caso de la infección por estreptococo beta hemolítico, que finalmente cuando hace la reacción, presenta una reacción cruzada y llega a atacar zonas como el corazón, zonas como el cerebro, las articulaciones o la piel, ¿no? Causando enfermedades como el eritema, y de esta manera pues se va explicando un poquito de la fisiopatología también de este microbio o de esta agente microbiana. Entonces, esto es referente a la autoinmunidad. Y pues, no sé si hay alguna duda, em, alguna duda o algo que no les haya quedado claro. ¿Ya? He tratado de dar las cosas más puntuales. Si se me ha pasado algo, con toda la confianza me pueden avisar para poder explicarles quizás un poco más acerca de esa parte. Y bueno, eso sería todo por el momento. Una muy buena ponencia. Como dijo la ponente, daremos unos minutos para, por si alguien tiene alguna duda. Estaré mandando en tanto también el test por el chat del Meet para que pueda ser completado.
Daremos unos 5 minutos por si alguno tiene alguna duda y en todo caso sería todo.